fundador y CEO de Clarity. Así que un aplauso ya en advance. Gracias. Cuando queráis. Y Jorge Brown, que se me ha olvidado porque la confianza da asco. Que es el moderador, me imagino, Fuerte aplauso y mucho ánimo. Buenas tardes a todos. Antes que nada, pediros una disculpa por estos retrasos, pero como sabéis, es sumamente complicado con tantos ponentes y con charlas tan interesantes que hemos tenido todo el día. Pero ahora venimos a la segunda parte del día, que es una parte francamente potente. Más allá de toda la parte que hemos visto en la mañana, que es maravillosa, en esta mesa vamos a ver casos absolutamente prácticos. ¿Qué es lo que se está haciendo en realidad? ¿Qué es lo que la vida real nos está demostrando? Que este cambio no solamente es posible, sino es real y ya se está realizando. Tenemos a 4 personas que de diferentes ámbitos están dando este ejemplo claro de que una forma de producir diferente es posible, de que apostar por estos cambios es algo real y es algo rentable. Y en primer lugar me gustaría presentar a un muy buen amigo y que nos ha hecho el favor de venir a Estados Unidos. Es el presidente del American Sustainable Business Council, del Consejo Americano de Empresas Sostenibles, David Levine. Gracias. Gracias a Jorge Brown and the Advanced Leadership Foundation for bringing us all together. You know, now more than ever, you know, there's the need for this gathering to take place. But most importantly, it's what you do when you leave here that's going to matter the most. You know, when we look around the world at the moment, we see that there's 100 billion people without access to clean water. There's rising rates of cancer. And in the European Union, it's costing, in healthcare costs, $175 billion a year to deal with these rising due to toxic chemicals in our supply chain. You know, we are seeing hundreds of millions of dollars of damage from climate change, right? All of these issues are impacting our quality of life, our ability to get to that circular economy, that sustainable economy. And what we also know is that we're using up more resources from the earth than we are actually producing. So now, according to the Global Footprint Network, we're using 1.5 planets. We don't have 1.5 planets worth of resources, and that number is only increasing. So why today, why now is most important as ever before, is that we understand, we ask the question, why do we not see the common sense solutions that a sustainable economy, that a circular economy offers to us? And we understand when we look around that there are forces that have been driving thinking like short-term profit at all costs. That all we need to do is worry about the financial bottom line. And now is the time to think about the triple bottom line of people, planet, and profit. And what's happening is that a number of corporations, a number of leaders have bought into the old way of thinking of just profit, growth, profit, profit, profit. And what we need to say now, it's a time for a different set of values, to understand that we need to take care of our communities, we need to take care of our workers, we need to take care of the planet, and we can make money while we do that. So back in 2009, we started the Sustainable Business Council as a way to bring together business organizations and companies that would not only do the right thing within their companies, but would actually stand up in public and say, we care. To say in public that to be a responsible business, a socially responsible, environmentally responsible, is good for business, to counter the old way of thinking that it's only about quarterly returns. We need to be thinking long term. And in doing so, we actually are building a stronger, more vibrant society and economy. That's the opportunity. So we built a sustainable business, the American Sustainable Business Council, to be that voice and to be that power. By bringing these all together, we now represent over 250,000 businesses that are acting as a force to change policy, to change the markets, so that we end up with an economy that actually supports society for the long term. So what we're seeing is, of course,
that there are opportunities to drive this policy. So we've looked at, through our work, we're looking at climate change, so we're looking at carbon tax. So you have businesses that are changing their policies internally and pricing themselves, adding an extra burden on themselves because of the impact that they're having. But then they're working with us on the policy to pass carbon tax at the national level and at the state level. We have companies that are telling you exactly what's in the ingredients in their products, and then working with us to pass policies in California, in New York, at the national level, to say that ingredient disclosure matters. Honesty, truth, transparency matters, and that's the way society should run. That's the way business should run. We have these companies that are out there paying their workers a larger salary, right? Then they're working with us to help pass the minimum wage. So all these are really crucial opportunities that we see, and the business is stepping up. But of course, with our last election came a whole different mentality to bring us back to, and perhaps even take it even further, the idea that we can move and extract more and more from the earth than ever before, right? The policies to deregulate, to get rid of all the rules and regulations that help protect our society, and also do and create opportunities and innovation for business. So these are really crucial moment for us. So now more than ever, mayors and governors have stepped up in response to what they're not seeing happen by the president, right? You have 30 cities that committed to buying 114,000 electric vehicles. You have companies, thousands of companies that said, we are still in after the president pulled us out of the Paris Accord. You have companies that are standing up more so than ever before and saying no more toxic chemicals in the supply chain. So these companies are doing what they need to do within their companies, and then they're walking that talk by joining us in actually advocating for the policies that we need. And what is this creating? It's creating the opportunity for incredible growth in the economy, right? You have a 20% compounded annual growth by green cleaning products, 10% compounded annual growth by safer cosmetic companies, right? You have incredible double-digit growth in organic foods and the like. There's a $260 billion global market now in green buildings, right? The economy is growing in this direction. Why? Because the consumers want it, the public wants it. New employees want to work for companies that have these values, right? This is what we need, though, are these policies. We need to drive business to be more vocal, so we can say when business says that paying employees more is bad for business, we tell them that when more people have more access to income, that they're buying more in the economy. When we're destroying the environment, that we all pay. We either pay in healthcare costs or we pay in other costs to clean up the mess that we've made. And those costs we could actually, by being preventative, by thinking about a circular economy, right? There's billions of dollars in the circular economy that already been noted in the European Union. There's an incredible opportunity before us right now. And so what we say is that whether you work on policy, you talk to the media, you're out there talking to your neighbors, that you're actually working to educate others and train others to do this, that there are multiple strategies there, but most important is that you take action, that we take action together, right? And we're most particularly concerned in offering the challenge to have businesses come together, all of you that are here and the others that are out there, to come together, whether to form a business council in Europe or to just stand up and say, now is the time when we must have an economy like this. Right? Now is the time when we must not operate from fear, we must not operate from hate, but it's hope, right? It's the opportunity, it's innovation, and it's the idea that by coming together, we can create the economy that will be good for now and for generations to come. So I hope that you will all leave here by taking action and by doing this and joining the Advanced Leadership Foundation and others to help change the world that we so desperately need. Thank you. Thank you very much, David. La siguiente,
vamos a escuchar de Alessia Putin. Ella es CEO de IPIAC de España y nos va a hablar sobre una de las experiencias que están haciendo en ese país, lideradas desde este país para el mejor del mundo. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Ante todo, quiero agradecer a la Fundación Advanced Leadership que me haya invitado a compartir la experiencia de IPIAC en este foro tan importante. Bueno, IPIAC es una empresa altamente contaminante. Y os explico por qué. Nosotros fabricamos fábricas de materiales de construcción. Es decir, si alguno de vosotros, luego me lo dice, quiere una fábrica de ladrillos o una fábrica de tejas, una fábrica de cal o una fábrica de cemento, yo en un breve periodo de tiempo se la construyo desde la ingeniería, pasando por la fabricación de equipos, se la instalo y le capacito también al personal para que sea rentable y funcione. Os lo sugiero porque es un gran negocio y podéis hablar conmigo cuando termine esta charla. Y bien, llevamos haciendo, aparte de ser altamente contaminantes, porque evidentemente estas fábricas contaminan bastante, también somos bastante viejos, o soy bastante vieja, tengo 163 años y un gran cirujano plástico. Entonces, básicamente, lo que hemos hecho a lo largo de toda esta larga vida ha sido, pues, como todo, como el proceso natural humano, es una prueba-error, ¿no? Hemos hecho muchas pruebas, hemos cometido muchos errores, pero hemos adquirido una gran experiencia. Y esta experiencia nos ha permitido desarrollar sistemas para reducir el impacto que estas fábricas tienen en el medio ambiente. Supongo que algunos de vosotros sabréis que las cementeras emiten del 5 al 10% de las emisiones de CO2 globales, a nivel global. Es un número muy alto. Durante todos estos años hemos intentado buscar cómo solucionar este problema o por lo menos cómo reducirlo. En primer lugar, lo que intentamos es alimentar las plantas a través de biomasa y no de combustibles fósiles. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues un ejemplo podría ser en Colombia, donde hay grandes cafetales, la cáscara de café, que podría ser algo que se entienda como un desecho, pues nosotros lo utilizamos para, a través de sistemas de biomasa, dar energía a las plantas de materiales de construcción. Esto es un ejemplo de economía circular, solo uno de los que intentamos implementar. Pero hay otro más importante y que creo que es donde hoy voy a focalizar mi presentación, que es en las cementeras. Gracias a la colaboración con el Instituto Politécnico de Lausanne, Suiza, con esta colaboración, diría casi fraternal, con esta universidad, hemos descubierto, nosotros como partner tecnológico, que puede haber un cemento. De hecho, lo hay, existe y funciona, e incluso da una mejor performance que el cemento tradicional Portland, que reduce un 30% estas emisiones a la atmósfera. ¿Y cómo se hace esto? Si pensáis en una cementera tradicional que tiene un larguísimo horno que quema a 1600 grados más o menos el clinker, os podéis imaginar cuánto emite ese horno a la atmósfera. Nosotros, cambiando la mezcla del cemento, reduciendo desde un 90% a un 50% la cantidad de clinker, que es el compuesto más caro y el compuesto más contaminante del cemento Portland, lo reducimos a un 50% y esto nos permite un cemento con una menor corrosión que el Portland y con una durabilidad mayor. Por lo tanto, hay dos vías ya, tanto en la energía que necesitas para quemar el clinker como en el resultado final del producto que mezclas. Y este cemento se llama LC3, Low Carbon, Low Capital, Low Cost. Y también Limestone, Calcine, Clay, Cement.
Hoy en día ya es un cemento que se está usando. Tenemos que pensar que, según proyecciones de Naciones Unidas, de aquí a 2050 el LC3 será el 27% de todo el cemento mundial. Estamos hablando ya de grandes cantidades. Y a través de esta nueva tecnología intentamos pues, cerrar el círculo de la economía circular, pero como decía antes la ministra Garmendia, cuando acaba la cumbre, los empresarios luego nos vamos a casa e intentamos también hacer circular la economía, porque lógicamente nosotros necesitamos mantener nuestras empresas, vender y crecer, lógicamente. Y bueno, a esto se dedica IPIAC y esto me dedico yo también junto con mi familia desde hace tantos años y intentamos siempre que la responsabilidad social corporativa sea la base del desarrollo de nuestras empresas y de las empresas, de las fábricas que construimos para todos nuestros clientes. Gracias. Muchas gracias, Alessia. A continuación tenemos a Xavi Uribe Echevarría, que bueno, muchos de ustedes lo conocerán y es una de las personas que más ha apostado por la innovación tecnológica en España y quizá que tenga uno de los proyectos más innovadores y vanguardistas. Por favor, Xavi. Sí, hola. Bueno, primero extiendo el agradecimiento que ha hecho Alessia a todos los organizadores porque sé que ha sido muy duro para ellos, Jorge, Juan, Felisa, Teresa, María y sobre todo esta gente que no se le ve aquí o que no sale al escenario, pero que se ha dejado, estos días se ha dejado la piel para que todos estemos a gusto y sobre todo Justina, que estará por ahí, que me gustaría darle un agradecimiento desde aquí. Bueno, cuento un poquito a lo que hacemos nosotros. Yo me dedico al mundo tecnológico, es un poquito diferente, no es lo mismo una empresa de Internet que una empresa tecnológica. Nuestros compañeros de trabajo, creo que es un 20 o 30% son doctores no médicos, sino gente que tiene el doctorado en inteligencia artificial, algunos son matemáticos, otros son informáticos, otros físicos. Lo que tratamos de hacer es generar valor de una empresa a través de la tecnología, a través de crear pues, algoritmos o sistemas que solucionen problemas. Nuestra empresa concretamente, Sherpa, se dedica a hacer un asistente personal que nos ayude en nuestra vida. En principio empezó siendo un tipo Siri en español, luego lanzamos en inglés y hemos ido avanzando hasta buscar un nicho que es un asistente predictivo que trata de responderte a tus necesidades incluso antes de que sepas que las vas a tener. Esto nos ha llevado a llegar a acuerdos pues, con Samsung, con Porsche, lo hemos anunciado hace una semana, para incluir toda esta tecnología en sus dispositivos, o en este caso pues, automóviles u otros objetos como altavoces inteligentes o lo que sea. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con economía circular? Pues bastante más de lo que pensamos. Todo el tema de la tecnología, la inteligencia artificial, va a ser uno de los grandes apoyos a la economía circular. Por ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos de vosotros habéis comprado un CD en este año, en el último año? Probablemente casi ninguno, casi ninguno de aquí. Sin embargo, os llegó a hacer esta misma pregunta en los años 90 y casi todos hubierais dicho que sí. La industria de la música se ha transformado gracias a la tecnología y se ha reducido pues ya los CDs que tenían todo el plástico, todo el packaging que llevaba todo eso se ha reducido primero gracias a Steve Jobs que transformó la industria de la música con el iPod y ahora música en streaming. Pero todo esto en muchos aspectos, es decir, economía circular no significa tener menor calidad de vida, sino se trata de resolver los problemas medioambientales y a la vez crear oportunidades económicas, transformar la economía lineal en circular. Y hay varios puntos. Uno es pues, diseñar para reducir o para reutilizar o para
o para reciclar mejor, pero otras son transformar productos en servicios. Y eso, la industria, o sea, la tecnología y la inteligencia artificial está ayudando mucho. Os he puesto el ejemplo en la música. Os pongo el ejemplo de la televisión, que aquí hay gente de Telefónica también y de Vodafone, que está viendo antes, pues se está transformando a todo. Netflix es uno de los grandes ejemplos también de inteligencia artificial. Sacan los mejores papers también de recomendación. Automóvil. Estoy convencido que dentro de 20 años la gente, o sea, yo por ejemplo estoy convencido de que no tendré automóvil o no necesitaré automóvil. No sé si lo tendré, pero no lo utilizaré a diario uno propio, físico. Es decir, transformamos un producto en un servicio. Yo en Estados Unidos, que estoy habitualmente allí, no uso coche. O sea, uso coche, pero no tengo coche y quizá tenga mejor servicio que aquí. No tengo que aparcar, no tengo... Hay un montón de, me da igual que sea el Lyft, que ha comentado antes Obama, Uber, Cabify. Todo esto, además, sumándole la inteligencia artificial para que reduzca el trayecto, para que sea el trayecto más eficiente, que reduzca el consumo. Me da igual que sea fósil que electricidad, que al final también es consumo. Pues todo eso tiene mucho que ver con lo que hacemos. Además de eso, yo tengo otro proyecto que vamos a lanzar dentro de poco, que me gustaría mencionarlo, que hemos montado en EcoHacha, que es el que ha ganado hace escasa una semana o 2 semanas el restaurante más sostenible del mundo, que es un orgullo, que es de mi tierra. Y nada, tuvo una idea loca, me llamó, dije, mira, no sé, teníamos las mismas inquietudes, charlábamos mucho, éramos amigos y dijimos, mira, vamos a intentar hacer algo para poner en valor a los productores. ¿Qué son los productores? Mira, ahora las estrellas son los chefs. Todo el mundo sabe quiénes son los chefs y son las estrellas. Queremos ir a sus restaurantes. Pero nadie sabe quién es el que ha producido me da igual que sea una legumbre, que un huevo, que un queso. Nadie sabe quién lo ha producido, ni sabemos qué costes ha tenido y cómo lo ha cuidado. Y la verdad es que queríamos ponerles en valor a ellos y tratar de fomentar que se produzca de una manera, pues vamos a decir, más sostenible, ¿no? Y vamos a poner en valor eso. Estamos creando un proyecto precioso con una plataforma tecnológica y una serie de cosas que lo anunciaremos en septiembre. Y nada, espero que también aporte un poquito a esto, desde el mundo tecnológico, que aporte. Vale, le dejo a Rebeca. Muy bien, guapo. Te has quedado, hazme un abrazo. Muchísimas gracias, Xavi. Muchísimas gracias. Y por último, también es un privilegio y es un honor poder tener a una de las personas que fue nombrada Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial de Davos, una de las personas que nos debe hacer sentir muy orgullosos de ser españoles por todo lo que está haciendo en España y en el resto del mundo, a Rebeca Minguella. Gracias, Jorge, y gracias también a la Fundación por invitarme y por hacer posible este evento, que además creo que han sido 2.000 personas, ¿verdad? Estoy bastante sorprendida de la capacidad de convocatoria y organizar un evento de esta complejidad, la verdad. Y bueno, en Clarity los retos principales en los que nos enfocamos de economía circular son sobre todo la medida de impacto, es decir, cómo realmente demuestras que estás contribuyendo a esa economía circular o a esa sostenibilidad, cualquier agente, ¿no? Ya sea una empresa, un gobierno, una ONG realmente, y hasta qué punto estás atacando los problemas más importantes de la sociedad. O sea, hacemos medición de impacto. Intentamos añadir transparencia para transmitir o trasladar esa medición de impacto a todos los agentes sociales, en un corto plazo más, sobre todo a inversores. Y después intentamos, como objetivo último, contribuir no solo al uso y a la gestión más eficiente de los recursos, como intenta la economía circular, ¿no?, sino al reparto de esos recursos de una forma más equitativa, ¿no? Porque no es un uso y una gestión más eficiente solo, sino un reparto también de esos recursos de la forma más equitativa posible para toda la población. En un corto plazo, lo que hace nuestra herramienta específicamente es un software as a service, un software como servicio para gestoras e inversores institucionales, para ayudarles a entender el impacto social que tienen sus inversiones.
Luego, en un medio y largo plazo, evidentemente queremos extender esto no solo a medición de impacto de empresas cotizadas, que son unas 50.000 o 60.000 empresas ahora mismo, sino también a cualquier tipo de empresa de cualquier tamaño, organizaciones o gobiernos también, y no solo para inversores o hacer públicos estos ratings o que se usen por inversores, sino hacerlos disponibles también a todo tipo a un consumidor, que sean ratings que estén impresos en un producto, hacerlos públicos para gobiernos, proporcionar soluciones de software para que una ONG pueda priorizar mejor cómo dedica el capital de su fundación. Y básicamente la forma en la que hacemos esto es medimos el impacto en 3 dimensiones fundamentales. Una es el impacto medioambiental, la otra es el impacto de cómo se comportan esas empresas, lo que tradicionalmente se llama responsabilidad social corporativa, cómo te comportas con tus empleados, con tu cadena de valor, con tus clientes. Y una tercera que creemos que se está dejando un poco de lado y que para nosotros es de las más importantes, que es cuál es el impacto de tus productos y servicios. Es decir, qué estás haciendo realmente para la sociedad. Y lo más importante en ese sentido para nosotros es primero entender qué es lo que necesita la gente, porque creemos que es muy difícil poner un valor social a una actividad de una empresa. Por ejemplo, la actividad que decía Alesia, estaba diciendo que ellos contaminan mucho, ¿no? Pues nosotros intentamos relativizar esa contaminación o ese uso de capital que usen en su empresa a la actividad que hacen, porque el cemento también es muy importante, ¿no? Entonces, lo que intentamos entender es qué necesidad se está cubriendo con cuánto capital, cómo deficiente eres en ese uso de recursos. Un ejemplo muy sencillo sería, no es lo mismo estar usando millones de dólares a fabricar bolsos de lujo que usar esos millones de dólares a fabricar infraestructuras de agua. La clave es cómo entendemos esa priorización de las necesidades. No lo hacemos de una forma top-down, basado en un criterio, como digo, top-down o lo que diga un organismo internacional, que también lo tenemos en cuenta, por supuesto, sino intentando entender y observar las necesidades de la población bottom-up. Y no les preguntamos a la población qué quieren o qué necesitan, sino que intentamos observar qué hacen. Porque muchas veces cuando preguntas a la gente pueden decir que les interesa mucho el arte, el teatro, acabar con el hambre en el mundo, pero lo que nosotros intentamos ver es qué hacen realmente con su dinero y con su tiempo, ¿no? Básicamente. Y en base a eso vemos cómo las organizaciones o las empresas están siendo más eficientes en cubrir o no esas necesidades, siempre entendiendo que hay que maximizar, cubrir las necesidades de toda la población y no valen más unas que otras, ¿no? Eso es un poco la misión de Clarity. Y a lo mejor algunas personas en la audiencia, que esto nos lo preguntan mucho, nos preguntan que si realmente esto les interesa a los inversores, que es en quien nos hemos enfocado en un principio, ¿no? Cuando hemos desarrollado nuestro producto, que por qué no lo ponemos en manos de los consumidores. La razón por la que nos hemos enfocado en los inversores es porque, o en gestores de cartera, en un principio, es porque ahora mismo se están gestionando 70 trillones, billones españoles de euros, bueno, de dólares en este caso, en activos bajo gestión. De esos 70 trillones, 23 se consideran sostenibles, aunque la gente no se lo crea, ¿no? Dicen, ¿cómo? Pero realmente la gente está invirtiendo 1/3 del dinero en cosas sostenibles. Pues la realidad es que sí. También, como decía David antes, a las empresas cada vez les interesa más, a los inversores cada vez les interesa más y sobre todo al inversor institucional, como puede ser un fondo de pensiones que invierte el dinero de otros, tienen un mandato cada vez más de invertir, o sea, de invertir en cosas más sociales y cada vez más entender, que ese es uno de los problemas que queremos resolver, que es la transparencia, en qué se está invirtiendo el dinero. O sea, el primero es transparencia, dónde estás poniendo tu dinero y después cuál es el impacto real de esas empresas en las que pones tu dinero. Y bueno, nuestra visión es que es muy positiva sobre el futuro. Lo decía también Obama antes, que cada vez estamos mejor. Nosotros compartimos esa visión y, como digo, además los inversores cada vez les interesa más. Está creciendo, esos 23 trillones que comentaba antes están creciendo a un 25%. Y se estima que los millennials, que de nuevo, como comentado también alguno de los ponentes, y Obama creo también, los millennials cada vez les interesa más el valor social que aportan las empresas y las organizaciones y van a tener más de 40 trillones o billones españoles de dólares
en los próximos 30 años, ¿no? Entonces es inevitable, es algo que es inevitable, pero tenemos que garantizar que tenemos las herramientas y gracias a la tecnología cada vez es más posible para realmente hacer una gestión más eficiente y un reparto, no solo una gestión y un uso, sino un reparto más eficiente de esos recursos. Muchísimas Muchas gracias. Bueno, lamentablemente vamos muy mal de tiempo, pero no quiero dejar pasar un breve intercambio, por lo menos entre todas estas personas que están aquí, que creo que son muy interesantes. Hemos visto cómo Xavi ha hablado de la innovación en la tecnología, cómo afecta directamente a una industria tan tradicional o tan antigua como la industria cementera o la industria del ladrillo. Hemos podido ver, por ejemplo, Rebeca explicando si realmente cuál es el verdadero impacto social que pueden tener todos estos cambios. Y quizás sería interesante para que David, que es presidente del Consejo Americano de Empresas Sostenibles, del American Sustainable Business Council, que nos pueda decir, son 350.000 empresas que son socias de la asociación de ASBC. ¿Cómo podemos nosotros exportar un modelo desde España? ¿Cómo podemos nosotros implantar un modelo como de medición de responsabilidad social, tal como el que está haciendo Rebeca, en Estados Unidos? ¿Y qué puede aprender Estados Unidos de nosotros? Porque siempre hablamos desde afuera hacia adentro, pero creo que tenemos muchísimas cosas que sacar de aquí hacia Estados Unidos. I think there are opportunities for us to learn together, and also opportunities through us trying to create the right conditions for trade. We heard a lot about the trade wars that are taking place, but what if we were actually adopting, you know, between all of us, the right sets of principles and criteria to guide what trade, what responsible, what fair trade should actually be, so that you're treating your employees well, that you're not degrading the environment and the like, and that we set those standards for everyone across the board. You know, that kind of universal understanding, you know, could be implemented as a part of a global economy. You know, learning back and forth, you have folks here from Mondragon, you know, worker cooperatives. The idea of worker cooperatives is growing based on the model of Mondragon in the United States right now. Why? Because you have a lot of baby boomers that are transitioning out, and they've understood the value that their employees have given them in building the company up to the success that it now has. So the idea of sharing that wealth back with those you know, that's an idea. But I heard the story earlier about some of the troubles that their company is having in moving this innovation forward. Why? It makes sense. It helps with climate change. It helps with permeability to allow the water to seep. And when you don't want the water to move, why isn't everyone adopting it? Why? Because there are cement companies that are lobbying politicians to prevent them from moving this forward. So the idea of, you know, policies across the board that support sustainable economy, and that's why we're saying mobilizing businesses in Spain to be the advocates here, or across Europe, or across the globe, so that they can stand up and say, this is hurting business. This is hurting business across the board with rules that only go to those that pay the politicians the most money. So for us, that's a universal lesson that we all need to, and our company will grow and grow and grow because it's doing the right thing. Voy a contestar brevemente a lo que y además me alegro que hayas sacado este tema. Nosotros podemos implementar muchísimas más cementeras en África o en Latinoamérica, ahora mismo en Colombia, por ejemplo, que en Europa. Porque en Europa buscar el consenso entre 28 países teniendo en contra a los lobbies de grandes empresas cementeras mundiales, lógicamente les interesa mucho nuestro sistema, es más, lo aplican en África, pero de momento no lo quieren aplicar en Europa, en las cementeras europeas. ¿Por qué? Aparte, la normativa europea es especialmente complicada y buscar una homologación de todas en todos los países también es muy largo y complicado, prefieren observarlo en África o en Latinoamérica que implementarlo aquí en Europa. Bueno, será una cuestión de tiempo y de conciencia de los políticos.
básicamente, y yo creo que no va a llevar demasiado tiempo, pero de momento están frenando porque sus inversiones las quieren recuperar a más breve plazo y prefieren, si pensáis que una cementera más o menos cuesta unos 200, 300 millones de euros y una línea de calcinación de arcilla, que es lo que nosotros hacemos y es paralela, en ningún momento tienes que parar la cementera, eso es muy importante porque la cementera no pierde dinero, es pues, por debajo de los 20 millones de euros, os fijáis que la inversión es muy pequeña respecto al total. A pesar de eso, a pesar de que es mejor para el ambiente, a pesar de que el producto final es mejor, prefieren estar haciéndolo de momento en África o en Latinoamérica que implementarlo aquí en Europa. Por lo tanto, bueno, si alguien de estos políticos o lobistas me está escuchando, que sepa que está haciendo algo un poco malo para el mundo. Gracias. Bueno, voy a querer ser un poco breve, pero sí me gustaría, es que nos podemos meter en la parte política, preguntarle a Rebeca quién es el más interesado en tener estas mediciones, si somos nosotros los consumidores o si son las empresas las que están interesadas en tener esta medición o los gobiernos. Claramente en muchos casos no lo son así. Y también me gustaría hacer esta pregunta y a continuación para Xavi, me gustaría conocer, Solnetro es una empresa increíblemente innovadora, la tecnología es algo increíblemente costoso, pero ¿es la financiación lo más difícil para la búsqueda de la innovación, para poder avanzar en todos los proyectos que estás haciendo? ¿O es la búsqueda del talento humano? ¿Qué es la parte que a ti te parece más complicada de todo lo que estás haciendo para encontrarlo? Y después me gustaría acabar con Rebeca con esta pregunta que creo que es muy controversial y creo que puede ser muy bonito para terminar con esa parte de la mesa. ¿No? Vale. Financiación o talento. Mira, depende en qué parte del mundo estés. España. Vale. Aquí en España. Sí. Yo creo que en España. En Estados Unidos es más difícil el talento porque se lo tienen que traer y es mucho más costoso. Y en España probablemente la financiación. Nosotros hemos tenido varias rondas de financiaciones, algunas que no hemos anunciado, pues porque tampoco nos interesaba. Y al final hay, sobre todo el sector privado, es que a partir de una serie A, o sea, a partir de 10, ya cuesta bastante más en España conseguir, o bueno, en Europa, vamos a decir, ¿no? Bueno, por lo menos si eres una empresa, o sea, depende de dónde seas. Si es una empresa americana, probablemente sea más sencillo. Nosotros, en cuanto a talento, no hemos tenido igual algún puesto concreto, algún problema, pero es que hemos sido capaces, tenemos unos centros tecnológicos buenísimos en el País Vasco digamos, bueno, y nos hemos traído gente de fuera también, de muchas partes del mundo incluso, pero creo que hay muy buenos investigadores, muy buenos programadores que hemos sido capaces de esto. Hay un talento fantástico, no hay nada que envidiar. Es más, yo creo que nuestro equipo es bastante mejor que muchos equipos que podemos ver en empresas como Apple, Google o Microsoft o estas. No, justamente esa es la parte interesante en España, que que tenemos lo que hace falta para poder ser líderes mundiales en muchas cosas y que no siempre tenemos que ir desde fuera. Era justamente eso, que es como tu experiencia como innovador en tecnología en un tema tan específico, pues ilusionar a la gente que en realidad se puede lograr hacer muchos cambios y que no es una y también las universidades son muy buenas, también te digo, Las universidades son fantásticas, tenemos 3 en el País Vasco, que además cada una una es pública, otra es privada y otra es cooperativa. O sea, tenemos de todo y todas son fantásticas, son muy buenas y tienen normalmente sus centros de investigación, las 3. Muchas gracias, Xavi. Y bueno, por último, esta pregunta que es un poco más política, pero también es interesante. Lo que estás haciendo, los rankings que estás haciendo, no los rankings, la medición de su responsabilidad. ¿Quiénes son las personas más interesadas para ti o cuáles son los obstáculos más difíciles que estás haciendo? Pero hay una parte de innovación muy difícil porque evidentemente tienes que encontrar los algoritmos necesarios para poder medir todo ese tipo de cosas, qué importa, qué no importa, y todo eso es sumamente interesante. Pero el resultado final tiene una implicación muy potente. ¿Nos puedes contar un poco de tu experiencia? Sí, bueno, la realidad es que la demanda, como decía antes, no es el problema, porque
es más lo que van a hacer luego con esos ratings, ¿no? O sea, querer saberlo lo quieren saber. Los inversores, como decía antes, 1/3 de las inversiones ya se consideran sostenibles. Lo que pasa es que consideran sostenible simplemente el decir quito armas o quito tabaco. Es un poco que quizá lo más grande, que son 11 trillones, son estrategias exclusionarias que se llaman, que es quito ciertas cosas, ¿no? Que quizás es lo fácil, pero después invierto en lo que me da la gana y puedo seguir consiguiendo el retorno que yo necesito. Entonces, realmente, aunque el 91% de los inversores dicen que les importan las inversiones sociales, supongo que no para todos los activos en los que invierten, o al menos hasta ahora no. Una tendencia cada vez más creciente sí que es que hay una creencia cada vez mayor, aunque no está demostrada, de que las empresas más sostenibles consiguen mejor retorno financiero en el largo plazo. Pero de nuevo vuelve a depender de cómo estás midiendo ese impacto social, porque si sigues midiéndolo en comportamiento de la empresa y si tienen un gobierno mejor o peor, si tienen un turnover de sus empleados mucho mayor, o sea, depende mucho de las métricas que incluyes o no en esas mediciones para entenderlo. Pero bueno, como ha dicho también Juan Verde antes, el 82% creo ha dicho de los millennials, cuando les preguntan entre dos productos, prefieren el más sostenible. O sea, que yo creo que cada vez más no solo los inversores les importa más esa dimensión, sino que, como digo, los consumidores creo que es también imparable. Y sobre todo que, como decía antes, al final hay un coste de oportunidad del dinero en el que invierten, ¿no? Y hay 50 o 60.000 empresas cotizadas ahora, más un montón de otros activos, y pueden conseguir retornos muy similares invirtiendo en activos que realmente son más sostenibles. O sea, que la respuesta sería que sí, que cada vez más, y que yo creo que es una tendencia cada vez más imparable. Lo que sí que también es verdad y que no se puede negar es que si hay una crisis financiera, en 2008 cuando hubo la crisis financiera, todo también venía una tendencia social, hubo un crecimiento del el social awareness y demás, y cayó y volvió a remontar otra vez, más bien como en 2012, cuando ya empezaba a acabar la crisis, pero quiero creer que va a continuar, sobre todo porque cada vez hay más transparencia, ¿no? Y es inevitable. Bueno, pues les quiero agradecer muchísimo a los cuatro. Yo creo que hay muchas cosas en el tintero, pero bueno, esperamos poder continuar esta conversación en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.